Bien, vamos a empezar la clase de esta noche. Vamos a tratar de estar empezando siempre puntual. ¿Me escucho bien, hermano Genis? Ah, sí, se escucha bien. Amén. Amén. Bien. Sí, Algunos hermanos están tomando el curso offline. O sea, gran parte los días viernes no van a estar conectados. Otros conectan un poquito tarde, así que toda la clase siempre queda grabada, ¿no? Eso es lo importante. ok. El curso se trata de Apocalipsis y Daniel. Estaba revisando un poquito el libro, que es el libro de Serie Fe y Acción, con el cual venimos trabajando otros cursos. Tiene muy buena infografía, buena información ilustrativa, ¿no? Eh, el libro va a trabajar Apocalipsis parte por parte y Daniel lo está trabajando de manera colateral con Apocalipsis. El curso tiene planeado durar 3 meses debido a que estamos trabajando varios tópicos y la idea es estudiar Apocalipsis versículo por versículo, parte por parte, algo que muchas veces es difícil de encontrar y es difícil de hacer también. Normalmente en las iglesias no es muy común tener serie de Ujú. sermones, por lo menos, en la cual se predique parte por parte a ver, creo que toqué algo acá, ya, en la cual se toque parte por parte, porque, pues bueno, el Apocalipsis es un libro que es bastante difícil de tratar, específicamente por su género. Entonces, ha sido elemento de prestación para que las personas hagan una mala proyección de lo que es el apocalipsis. Entonces, la clase de hoy es una clase introductoria de cómo debemos de entender el apocalipsis. Recordarles que vamos a tener 2 clases por semana. La clase en vivo los días viernes a las 8 de la noche por acá. Y los días miércoles va a haber una clase grabada. Todas van a estar disponibles en YouTube. Este curso no tiene asignaciones porque con el otro curso con el cual estamos trabajando ya hay asignación. Entonces, la mayoría de las personas que están en este curso no tienen mucho tiempo para el tema de las asignaciones. Así que yo siempre voy a estar mandando lecturas extras, recomiendo siempre estar leyendo la lectura. El capítulo 1 va a tratar sobre, bueno, lo principal, algunas cuestiones importantes para entender el Apocalipsis y viene a sentar el fundamento de nuestro estudio. La segunda parte se enfoca en Jesús como el tema principal del Apocalipsis. La parte 3 y la parte 4 enfatiza el tema menor, que lleva con tema detalle, el mensaje de las 7 iglesias, métodos de interpretación y vamos a estudiar bastante lo que es la parte hermenéutica del Apocalipsis, cómo interpretarlo y bueno, es trabajo serio, hermano, honestamente, así que debemos de ponernos a las pilas, como se dice. Para entender el libro, nosotros tenemos una posición interpretativa del Apocalipsis conocida como el dispensacionalismo pretribulacional. Hay que tomar en cuenta que no es la única posición que hay referente al Apocalipsis. Hay diferentes sistemas en los cuales la gente interpreta el Apocalipsis. Aparte, por ejemplo, el dispensacionalismo pretribulacional, está lo que se conoce como el premilenialismo histórico. El premilenialismo histórico interpreta diferente el Apocalipsis y Daniel. Nosotros lo conocemos mayormente como el post-tribulacionismo, que son el sistema de corriente de interpretación que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hay otra corriente de interpretación conocida como el amilianismo también, que entiende de una manera muy diferente el Apocalipsis, y hay otra más que se conoce como preterismo, que entiende de una manera muy diferente el Apocalipsis. No vamos a ver las escuelas de interpretación, nos vamos a enfocar, porque no es una clase de teología, es más estudio bíblico, entonces nos vamos a centrar directamente en el texto con la premisa ya del dispensacionalismo pretribulacional. Estoy coordinando con el hermano Alfredo Velázquez para en este mes él pueda dar una clase un día viernes, todavía estoy coordinando con él el día,
para explicar un poquito sobre el dispensacionalismo, cómo deberemos de entender el dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo también tiene variantes o tiene maneras de entenderse, no solamente hay un dispensacionalismo. Alfredo maneja bien ese tema de las corrientes de las dispensaciones, así que yo le voy a avisar cuando lo vamos a tener acá. Entonces, bien, para entender el libro de Apocalipsis, parte uno, considere, dice la siguiente parábola al comenzar este estudio. Dos hombres estaban parados de pie en una gran montaña. El primero hombre murmuraba contra esta diciendo que el diablo la había creado. Cerca había un hermoso valle con casas y campos, pero en la montaña había una colección de matorrales y piedras. Era empinada y parecía imposible de escalar. El primer hombre pensaba que no servía para nada y decía que el mundo sería mejor si la montaña no existiera. Pero el segundo hombre tenía una actitud diferente al respecto. Estaba de acuerdo con una parte de lo que decía el primer hombre. Era cierto que la montaña estaba llena de matorrales, piedra y por cierto se veía empinada. Sin embargo, él creía que Dios había creado tanto el valle como la montaña. Por lo tanto, estaba allí con un propósito. Así pues, se despidió de su amigo y comenzó a orar y a escalar lentamente. Sabía que le sería muy difícil llegar hasta la cima, pero sentía que el Espíritu Santo los guiaba. Usó un palo como bastón para ayudarse en los lugares más escarpados. A veces los matorrales eran muy tupidos y le llevó tiempo y paciencia pasarlos. Otras veces las piedras eran demasiado grandes para avanzar sobre ella y tenían que rodearla, pero a pesar de todo esto seguía escalando. Finalmente, después de muchos días, llegó a la cumbre, el aire era fresco y puro a sus pies de la tierra parecía pequeña. La montaña era tan alta que parecía que podía ver hasta el fin del mundo. Dos perspectivas diferentes sobre la montaña. ¿Qué tiene que ver eso con el Apocalipsis? Bueno, ahorita vamos a ver. El Apocalipsis. Apocalipsis viene de la palabra griega apocalypsis. Esta significa descubrir o revelar. Es decir, retirar el velo cubierto de algo que estaba oculto. De igual manera, el libro de Apocalipsis, como Daniel, retiran el velo oculto sobre un aspecto futuro, sobre cosas que van a suceder más adelante. La Biblia menciona varios velos y cada uno de estos velos ocultaba algo hasta que alguien los quitó. Rebeca, las mujeres en Corintio, dice también una vez se cubrió con un velo, pues bueno, esta mujer. Una vez Moisés se cubrió el rostro, Isaías escribe que Dios extiende los cielos como una cortina. Cuando Cristo regrese, la gloria de Dios será revelada en nosotros. Pablo dice que los incrédulos tienen un velo sobre el corazón. Delante del lugar santísimo también hay un velo. Entonces, estos ejemplos bíblicos nos recuerdan cómo se usaban los velos para cubrir. Entonces, el Apocalipsis tiene lo contrario, revela lo que está oculto. Apocalipsis quita el velo en dos sentidos. Primero, nos revela a Cristo en su gloria y una sana enseñanza del Apocalipsis debe de tomar en cuenta esto. Miramos ilustraciones de Cristo en el capítulo 2 a través del libro. Segundo, aparta el velo que oculta de los acontecimientos futuros, incluyendo el retorno de Cristo para derrotar el mal. No trate de separar la persona de la profecía del futuro. Tenemos una pauta para estudiar el Apocalipsis. En Apocalipsis los dos temas están entrelazados, la revelación de Cristo y su victoria futura. Apocalipsis es una combinación de tres formas de escritura, que esto es lo que vimos en el curso pasado sobre hermenéutica. La primera forma se conoce como la apocalíptica. Este último libro de la Biblia comienza con la revelación. Esta forma de escrito usa visiones, símbolos para revelar el futuro, lo cual le hace muy complicado de interpretar, debido a que estos símbolos y visiones deben de entenderse e interpretarse en el contexto del cual se está dando, que es el contexto de las escrituras. Ahora, mayormente las personas cuando miran símbolos y visiones en el Apocalipsis no toman en cuenta el contexto de las escrituras, toman en cuenta el contexto propio y personal de las personas.
Por ejemplo, con el tema del anticristo, ha sido muy famoso a través de la historia que varios escatólogos decían que el anticristo era este, que el anticristo era lo otro. Los primeros cristianos pensaron que el anticristo era el emperador. En la Reforma Protestante, los protestantes pensaron que el anticristo era el Papa. En la Segunda Guerra Mundial, los cristianos pensaron que el anticristo era Hitler. Entonces, si bien es cierto que han habido anticristos en potencia, en cierto sentido, este tipo de cristianos han intentado entender estos símbolos y visiones, en vez de entenderlo en el contexto de las escrituras, lo trata de entender en el propio contexto de las personas. Entonces, por eso tenemos varios cristianos que cualquier cosa que pasa en el mundo directamente lo quieren conectar con el Apocalipsis en el sentido de que este símbolo significa que está pasando esto o que va a pasar esto o que esto se refiere a algo contemporáneo. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque, como les he mencionado, gran grupo de cristianos a través de la historia se han equivocado con esas aseveraciones y con esas afirmaciones. Por ejemplo, un famoso pseudoescatólogo, porque ya, honestamente yo no lo considero escatólogo, no tiene credenciales ni nada por el estilo, Antonio Bolaine era muy famoso por pentecostales hace muchos años. Él daba conferencias y todo, y él en una de sus conferencias decía que el Papa Juan Pablo II era el anticristo. Se dio un estudio completo, sacó el Apocalipsis y ponía imágenes del Papa, y que era el Papa de la mirada diabólica, que no sé qué, no sé cuánto. No recuerdo si para ese tiempo Juan Pablo II estaba vivo o estaba muerto, pero Antonio Bolaños decía que él era el anticristo, ¿no? Pasaron los años, estamos en el 2023 y hasta el día de hoy nunca lo he escuchado a él retractarse o algo, porque es del tipo de persona que hace declaraciones al aire y como que no se hace responsable. Entonces, la Biblia por lo menos no nos manda a que nosotros estemos identificando quién es el anticristo. La Biblia nos dice que va a haber un anticristo y que va a ser alguien, yo creo que va a ser una persona que se va a oponer a los santos del Señor. Va a haber problema con él. Pero la Biblia no nos manda a estar descifrando quién es él. Entonces ahí tenemos un problema, de que hay cosas que la Biblia está diciendo con un propósito y por, en cierto sentido, morbo. Hay muchas cosas complicadas con Apocalipsis, que lo complicado muchas veces tiene que ver con nuestra actitud. La Biblia no nos manda a estar descifrando quién es el anticristo. Muchas personas lo hacen. Otro ejemplo de estos escritos es Apocalipsis, Ezequiel, Daniel y Zacarías, porque ellos están llenos de símbolos. La segunda forma es la profética. Juan se refiere a las palabras de esta profecía. Y profecía, mire, profecía no tiene que ver siempre con el futuro, no completamente. La profecía muchas veces tiene que ver sencillamente con un mensaje de parte del Señor, ya sea de pasado, presente o futuro. Normalmente nosotros reducimos la profecía como algo que va a pasar en el futuro, pero no siempre es así. Los escritos proféticos dan la palabra de Dios que se refiere al presente, futuro, y esto en general tienen menos visiones y símbolos que los apocalípticos. Otro ejemplo de esta clase de los escritos son los profetas mayores y menores en el Antiguo Testamento, que ellos venían con una palabra del Señor, venían a hablar a los reyes, no, el mensaje de Dios. La tercera forma es una carta. Juan se escribió como una carta a las 7 iglesias. Iglesias históricas, iglesias que existieron en un periodo. Desde el saludo hasta el capítulo 22, Apocalipsis es una carta. Otro ejemplo de las cartas son las cartas de Pablo y Pedro. Entonces, Apocalipsis tiene tres géneros literarios. La apocalíptica, que son símbolos y visiones para revelar cuestiones del futuro. La profecía, que es un mensaje de parte del Señor. Y la epístola. Ahora, y esto es algo que yo he estado discutiendo con otras personas, ¿cuál es el género dominante, principal, que gobierna Apocalipsis? Porque hay tres géneros trabajando en conjunto. Hay algunas partes que son más apocalípticas que cartas, hay algunas partes que son más cartas que apocalípticas. Debe haber un género que domina toda la carta y basado en ese tipo de género es que vamos a seguir nuestro proceso hermenéutico. Hay bastante discusión en el mundo académico en cuanto a esto. Por ejemplo, David da Silva
dice que el género dominante es el de epístola. Y mayormente los que tienden a tener una interpretación del Apocalipsis como una epístola sostienen un punto de vista preterista. Y el punto de vista preterista da cumplimiento al Apocalipsis en la historia. Es decir, todo lo que habla Apocalipsis, todo lo que pasó en Apocalipsis no tiene nada que ver con el futuro y todo se cumplió en el momento en el cual se escribió Apocalipsis a la audiencia a la cual se está escribiendo. Porque, como hablamos en clases pasadas, las epístolas tienen cierto contenido, ciertos imperativos, ciertos mandatos que están delimitados con las circunstancias y el contexto en el cual están viviendo. Por ejemplo, segunda de Timoteo, segundo y primera de Timoteo, Pablo manda a callar a las mujeres, pero en Corintios no las manda a callar, en Corintios las manda que usen velo y que hablen ya con eso. Pero en segundo de Timoteo no, en segundo de Timoteo las manda a callar. Entonces son órdenes diferentes para iglesias diferentes. Todavía no he llegado a una conclusión de cuál es el género dominante en Apocalipsis porque no es trabajo fácil, pero va a influir mucho en cuál nosotros decidamos, si es apocalíptica, si es profética o si es carta. Lo importante para nosotros, por lo menos en este punto, es reconocer que existen estos tres géneros, estos tres formas de escritura en el Apocalipsis. Autor y fecha. El Espíritu Santo guió e inspiró cada libro de la Biblia. Creemos que el autor de Apocalipsis es el apóstol Juan, aunque esto también está en discusión. Algunos sostienen que no es el apóstol Juan, sino un Juan, un anciano Juan, porque Juan era un nombre común y habían varias personas que se llamaban Juan. Entonces, a ver, vamos a abrir el libro de Apocalipsis. En ese sentido, yo tengo la posición del libro, no cuestiono mucho ese tipo de cosas, pero hay otra gente que sí, hay otros académicos que sí lo discuten. Apocalipsis. Revelación de Jesucristo. A ver, vamos a ver esto. Que dio a su siervo Juan. No, no dice el apóstol Juan, solo Juan. Juan, yo, Juan, Juan, nada más. Ahora, aquí vamos a poner en práctica algo. Vamos a ver las primeras cartas de Juan. Juan se identifica como apóstol o solamente como Juan. Ya, a ver, he visto su propio creído, hijitos míos, un testimonio. No veo que se identifique como apóstol. Habla del anticristo. Por lo menos el apóstol Juan de las primeras cartas habla de varias cosas que tienen que ver con el Apocalipsis. Segundo Juan, el anciano, la señora, que era la paz de Dios, tampoco. No se identifica como Juan el apóstol, el anciano, el amado Gallo, a quien yo amo. No, no se identifica como el apóstol Juan. Solo, a ver, bueno, no tiene una presentación muy formal. Así que eso es parte de algunos de los argumentos por los cuales algunos piensan que no fue el apóstol Juan en realidad, solamente fue Juan, un Juan anciano, Juan de la iglesia. Yo creo que fue el apóstol Juan, pero les aviso que eso está en discusión. Hoy por lo menos hay 5 razones por las cuales afirmar que el apóstol Juan es el autor. Bueno, el autor menciona a Juan como su propio nombre 4 veces. El libro revela que era judío, conocedor de las escrituras. También está claro que todo lo que él tenía que hacer es mencionar su nombre para que la siete iglesias lo reconozcan. Por esta razón, la mayoría de los eruditos de la Biblia reconocen al apóstol Juan como el muy conocido y profundo escritor. El autor estaba sufriendo y era condenado a morir. Esto respalda lo que Jesús le predijo a Juan. El Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir su evangelio y sus 3 epístolas. Hay frases y temas del Apocalipsis que son los mismos de los escritos anteriores de Juan, y esto para mí es un buen argumento.
para sostener que fue el apóstol Juan, porque primero Juan habla del anticristo, habla del anticristo. Yo creo que, a ver, pensando en Pablo, en Pedro, pensando en otros autores, um, el anticristo es un personaje importante para Juan, para las cartas de Juan. Primera, segunda y tercera Juan no se discute mucho de que fue el apóstol Juan el autor, pero Apocalipsis sí se discute de que no sea el apóstol Juan, pero la verdad que las cartas de Juan comparten un tema que el Apocalipsis también habla. Dice, el Apocalipsis se refiere a Jesús como el verbo de Dios, algo que era característico del apóstol Juan en sus cartas también. Ninguno de los otros escritores del Nuevo Testamento se refiere a Jesús como el verbo de Dios. Otro ejemplo es que Juan es el único de los escritores de los evangelios que llama a Jesús el Cordero. Entonces, el evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, tienen un lenguaje muy similar al Apocalipsis. Utilizan adjetivos parecidos, títulos de Cristo parecidos. Entonces, por lo tanto, es muy probable que este mismo apóstol Juan es el que escribió Apocalipsis. Muchos de los padres de la iglesia primitiva, como Ireneo, Tertuliano, Justino Mártir, el pastor Herma y Orígenes, creían que Juan era el autor. Entonces, hay un reconocimiento de la iglesia primitiva de la autoría del Apocalipsis con Juan. El estilo y algunas palabras de Apocalipsis son diferentes de los demás libros de Juan. Sin embargo, esto es de esperarse porque la situación de Apocalipsis es fuera de lo común. En otras cartas, Juan escribe narrativa y Juan escribe epístola. El Apocalipsis utiliza géneros literarios que no están presentes en sus otras cartas. Entonces, para mí es una buena razón para cambiar un poco su estilo, pero ni tanto, la verdad. Cuando Juan escribió su evangelio era más joven, escribió tranquilamente acerca de experiencias terrenales. Apocalipsis es un libro lleno de emociones. Cuando Juan lo escribe, era prisionero anciano, sufriendo en una isla. Una y otra vez escribió lo que vio en una visión o lo que escuchó a un ángel que le hablaba. Por lo tanto, es de esperar que el estilo y lenguaje del Apocalipsis sean un poco diferentes a los anteriores de Juan. Y yo digo ni tanto, porque la verdad que combinan varias cosas que son propias de Juan. El apóstol Juan probablemente escribió Apocalipsis alrededor del año 95. Esta es la fecha en que concuerdan la mayoría de los padres de la iglesia y los historiadores. Permítanme un momento. El emperador romano de ese tiempo era Dominiciano, que era el César Cruel que reinó desde el 81 al 96. Entonces, yo les aviso que esto está en discusión. Quizás van a ver algún autor, algún comentario bíblico que no vaya a estar de acuerdo, que sea el apóstol Juan, que diga que es un anciano, que otra persona. Entonces, usted no se escandalice por eso. Es importante determinar quién es el autor de Apocalipsis para entender mucho de lo que dice. Entonces, cuando ustedes vean algún comentarista o alguien que diga no, no fue Juan, fue otro Juan, no se escandalicen porque no es la única opinión que hay al respecto. Hay buena evidencia histórica, textual y bíblica de que fue realmente el apóstol Juan el autor. Contexto histórico. Juan nos relata que él estaba sufriendo en una isla, o sea, había persecución. Esta isla se halla en el mar Egeo, cerca de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Patmos era un lugar en el cual el gobierno romano enviaba a los criminales a morir. Por lo tanto, Juan se hallaba solo en Patmos. El emperador romano Dominiciano probablemente sirvió a Juan a Patmos por dos razones: que no adoró al César y que predicaba a Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Juan escribe Apocalipsis, le está escribiendo a una iglesia que está pasando por persecución. ¿Es importante ese contexto? Sí, es importante, porque Apocalipsis viene a traer esperanza a una iglesia que está perseguida. Hay un enfoque interpretativo del Apocalipsis que se conoce como idealista, y el enfoque idealista no busca presentar el Apocalipsis como algo histórico, como algo que ya pasó, como algo futuro. El enfoque idealista lo que quiere presentar el Apocalipsis es como un libro que manifiesta dos poderes y dos entidades: el bien y el mal. Y en el Apocalipsis se ve una tensión, una lucha entre el bien y el mal, eso no lo podemos negar. El final del Apocalipsis, el bien triunfa sobre el mal.
y eso da esperanza a una iglesia que el mal está gobernando sobre ella. ¿En qué sentido? Bueno, Roma, un imperio que no es de Dios, los está torturando, los está persiguiendo. Entonces, cuando los cristianos de la iglesia primitiva leen el Apocalipsis, les da esperanza por dos razones. Número uno, ellos creían en la inminencia. Ellos esperaban la venida de Cristo como algo que va a pasar ya, ya, ya. Cristo viene. Eso lo podemos ver en el pensamiento de Pablo. Entonces, cuando ellos reciben el Apocalipsis, ellos ven eh, que el bien triunfa, que Cristo triunfa sobre todos los poderes de las tinieblas. Entonces, los primeros cristianos pensaron que el Apocalipsis iba a cumplir en esos días. Yo creo que sí, porque recién lo recibieron, estaba fresco, el contexto del Apocalipsis y las cosas que narra Apocalipsis de alguna manera denotan o resalta que había cierta persecución, ¿no? Lo podemos ver en Apocalipsis. Entonces, el Apocalipsis viene a traer esperanza a toda esa comunidad. Entonces, es importante entender el Apocalipsis tomando en cuenta que fue escrito a una iglesia que estaba pasando persecución y que el Apocalipsis viene a representar para ello esperanza de que Dios iba a triunfar sobre todos los poderes del mal. Y para nosotros también viene a significar lo mismo, porque nosotros vemos este mundo gobernado por el diablo, gobernado por un sistema de pecado, pero leemos el Apocalipsis y miramos, como por así decirlo, ya miramos el final de la película. Ya miramos que no importa qué tan descargado pueda estar el mundo, qué tan mal puede estar el mundo, sabemos que al final de la historia, Cristo va a triunfar. Circunstancia de los primeros lectores de Juan. Cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, los cristianos se enfrentaban a la persecución. Dominiciano impuso una ley por la cual ordenaba que todos debían arrodillarse delante de él y adorarle como un dios. Pero los fieles cristianos afirmaban que Jesucristo es Señor y se negaban a adorar a los césares romanos. Y esto era motivo para perder el trabajo. Los fieles cristianos vinieron a ser conocidos como enemigos del gobierno. Por lo tanto, la lealtad a Jesús trajo persecución. Varios pasajes en Apocalipsis mencionan la persecución. Primero, Apocalipsis 2:10. Segundo, Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 2:13. Y Apocalipsis 6:9 al 11. Y habían cristianos martirizados. Entonces, la exigencia de adorar a los emperadores romanos fue la mayor causa de persecución a los cristianos, pero había por lo menos otras cuatro causas de sufrimiento. Primero, las religiones de los griegos, de los romanos, causaron problemas a los creyentes, incluiría también los judíos. Había muchos templos, fiestas y reuniones públicas que se realizaban para estos dioses. Los cristianos eran perseguidos cuando se rehusaban a participar. Había persecución por parte de otras religiones. Había religiones locales u originarias de alguna de ellas enfatizaban el tema de la fertilidad. Y esto, en cierto sentido, era un peligro para los cristianos porque, a ver, muchos cristianos eran gentiles. En estas religiones de la fertilidad habían el tema de orgía, homosexualismo y todo desenfreno sexual. Entonces, estar en ese ambiente pecaminoso, que era como estar en la pega, representaba un problema de tentación para los cristianos gentiles. Así que ese era otro problema, de que no caigan en las tentaciones de la carne. Tercero, el énfasis en la sabiduría mundana de los griegos y romanos era causa de sufrimiento. También había muchas otras falsas enseñanzas. Los cristianos eran perseguidos porque confiaban en la sabiduría de lo alto, en enseñanzas humanas. Finalmente, la persecución provenía de los judíos no creyentes. El gobierno romano no exigía que los judíos adoraban. Así que tenían varias situaciones que complicaban la situación de los cristianos. La persecución hizo que algunos creyentes transiguieran, apostataran de la fe. Muchos cristianos en este periodo de persecución apostataron. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron fieles a Jesús.
estaban claudicando de su fe para evitar la persecución. Examinaremos el peligro de los acuerdos más adelante en este capítulo. Ahí vamos a considerar los temas del Apocalipsis. Ubicación de los primeros lectores. Bueno, los libros del Nuevo Testamento son para toda la iglesia. Sin embargo, fueron escritos para ciertas personas o iglesias. Juan escribió Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia. El mensaje que el Espíritu Santo le inspiró a escribir es para todos los creyentes en todo el tiempo. Pero para interpretar correctamente el Apocalipsis tenemos que entender tanto como sea posible acerca de los primeros lectores. Nos ocuparemos por un tiempo en estos próximos capítulos de este libro, en esto. Por ahora, identifiquemos a los primeros lectores estudiando dónde vivir. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación. Testimonio, yo estoy en el Espíritu del Señor y oí detrás de mí una gran voz que decía, escribe en un libro lo que ves y envíaselo a las 7 iglesias que estaban en Asia. Mire, nuestro sistema de interpretación que nosotros mayormente tenemos se conoce como futurista. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros entendemos del Apocalipsis creemos que van a suceder en un futuro. Ahora, un poquito complicado porque nosotros a veces pensamos que ese futuro es nuestro tiempo, es el hoy, que el apocalipsis se está cumpliendo en nuestro tiempo. No está mal ese pensamiento porque ha sido el pensamiento de todos los cristianos siempre. Siempre pensaron que el apocalipsis se estaba cumpliendo en sus días. Y eso no está mal necesariamente, pero hay un problema hermenéutico con esto. La contraposición del futurismo es el preterismo. Y el preterismo piensa que el apocalipsis ya se cumplió en el periodo que fue escrito, o sea, en los primeros del 90, el 100, 120, ellos piensan que la apocalipsis ya se cumplió y no hay nada para el futuro. Ahora, hay un problema con estos dos enfoques. Uno, que es el futurista, que es el nuestro, a veces ignora que el apocalipsis tiene un contexto y ese contexto no es el nuestro, no es el siglo XXI, no es Estados Unidos, no es la derecha, no es la izquierda, no es nuestra denominación, no es el pentecostalismo. Nosotros no somos el contexto del Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros interpretamos el Apocalipsis de una manera futura, futura presente, porque nosotros pensamos que el Apocalipsis se cumplió en nuestro tiempo, se está cumpliendo en nuestro tiempo. Entonces, nosotros nos metemos al Apocalipsis y comenzamos a interpretar, y esto es muy famoso con estos otros escatólogos, agarran el Apocalipsis y comienzan a decir, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial está cumpliendo lo que dice Apocalipsis en tal pasaje. O Estados Unidos en profecía y comienzan a mostrar un montón de pasajes de Apocalipsis y de otros pasajes que están conectados con el Apocalipsis, comienzan a decir Estados Unidos está en profecía o el Islam en profecía y comienzan a hacer conexiones. A ver, voy a hacer mis dibujitos locos. Aquí está el Apocalipsis. Entonces, las conexiones que comienzan a hacer son con cosas de nuestro tiempo. Y mire, ¿qué conexiones? A ver, el Apocalipsis está escrito para los cristianos de todos los tiempos, de todas las edades. No quiere decir que el Apocalipsis no tiene nada que hablar con nosotros, no, no estoy diciendo eso. Pero para interpretar los pasajes del Apocalipsis, este tipo de gente con este enfoque futurista excesivo, voy a ponerlo así porque yo soy futurista, agarran los textos del Apocalipsis y comienzan a interpretarlos según lo que está pasando. Ahora, bien, por ejemplo, he escuchado por lo menos algunas personas que dicen, la ONU es el gobierno del anticristo, porque es como un tipo de gobierno mundial y ellos están por encima de todo. A ver, mire, yo digo lo siguiente, yo no niego que podría llegar a ser, yo no digo que podría llegar a ser, pero otra cosa muy diferente es decir, esto es. Y ese es el problema con este tipo de interpretación, que son demasiado objetivos en ese sentido, un mal objetivismo, porque comienzan a hacer interpretaciones, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Por ejemplo, el falso profeta del Apocalipsis es, ¿cómo se llama el papa de ahorita? Me olvidé su nombre. ¿Cómo se llama el papa de ahorita? No me acuerdo. Francisco, el papa Francisco. El papa Francisco, Francisco. Francisco es el falso profeta.
Y él es el falso, óigame bien, él es el falso profeta del Apocalipsis. A ver, yo creo que el Papa Francisco no es cristiano, verdadero, ni nada, yo no creo nada de eso. Y creo que podría llegar a ser un falso profeta en potencia, creo eso. Sí, siempre he tenido esta idea de que el falso profeta va a salir de la Iglesia Católica. Vaticano. Y por ahí no es. Por ahí todas las religiones en un punto que todavía no lo estamos viviendo, hemos visto algunas noticias por ahí, pero todavía no lo hemos visto, por ahí todas las religiones se unen en una sola, en un punto, y quitan al Papa Francisco y sale otro, y ese es el anticristo. Y nosotros nos equivocamos. Y nosotros diciendo que escucha muy bien el problema. Y nosotros diciendo que el Apocalipsis enseña que el Papa Francisco es el anticristo. Entonces, hay una Mm, diferencia entre decir esto podría llegar a ser esto o esto significa esto. ¿Por qué? Porque nosotros, otros pasajes de las Escrituras y otros temas doctrinales, sí, es claro. Por ejemplo, Jesús es Dios, Jesús es hombre, Jesús nació de la Virgen María, el Espíritu Santo es el que nos guía, Cristo nos bautiza en su Espíritu Santo. O sea, hay cosas en la Biblia que podemos decir esto es esto con todo el peso de la ley. Pero cuando la gente afirmar, a veces entra, sí, hermano Jerry, ¿va a decir algo? afirmar. No, no, cosas que Cuando podemos ya afirmar y otras no. exactamente. Entonces, hay porciones de la escritura que estamos acostumbrados que con fuego y todo, esto y esto, y amén, gloria a Dios. Pero cuando entramos a Apocalipsis, hay un problema porque estamos Ujú. trabajando con géneros literarios que, amados hermanos, no son completamente exactos. ¿Exactos en qué sentido? Se supone que son del futuro. Entonces, como son del futuro, son de, supuestamente, nosotros no vamos a pasar por eso, porque no vamos a pasar por la gran tribulación, son de cosas que nosotros no vamos a vivir, no vamos a ver, entonces no vamos a experimentar y decir, mira, esto se cumplió porque supuestamente nosotros ya no estamos. Entonces estamos en un peligro de hacer afirmaciones muy exactas con cosas que se supone que nosotros no vamos a ver ni vamos a experimentar como para llegar a saber que esto es así. Entonces, por lo menos con el Apocalipsis, mire, cada uno podemos tener nuestra opinión y nuestra manera de pensar y hacer conexiones y todo. Pero yo considero que deberíamos tener cuidado y mejor decir, esto podría llegar a ser esto, yo tengo mis sospechas que esto es esto, o esto podría llegar a ser esto. Por ejemplo, a ver, hace tiempo, y yo me acuerdo mucho porque el Apocalipsis, la escatología siempre era lo que se predicaba en la iglesia. Hace tiempo, yo le digo hace unos 5 o 7 años, comenzó a salir el tema de los chips de identificación, ¿no? Y salieron los videos ahí, salió la marca de la bestia, ya salió el sello del anticristo, y generaba miedo en muchos aspectos y todo, y era como que el anticristo ya viene, ya están saliendo los chips de identificación. Ahora, esos chips actualmente hay, y en varios países europeos la gente tiene sus chips y tiene sus tarjetas, hay, y eso es algo normal. Hace 7 o 10 años, era un escándalo. Ahora, muchos años más atrás, me cuenta mi pastor que cuando salió la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, la marca la bestia. Nadie que no tenga la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, va a poder comprar o vender porque todo va a ser con tarjeta. Eso decía mi pastor. Salieron la tarjeta, ahora todos los cristianos, tarjeta de débito, Mastercard, Visa. Salió el chip, todo el mundo escandalizado. Ahora, en muchos países, quizás aquí en Latinoamérica, pero en muchos países eso es algo normal. ¿Será ese el chip del anticristo? Yo prefiero decir lo siguiente. Son modelos en potencia. Perfecto, que en una opinión humana y personal encajan muy bien porque se puede poner acá, la Biblia dice que es en la mano. Ahora, el contexto de Apocalipsis se refiere a un microchip o algo, puede ser que se refiera a algo diferente, lo vamos a ver en este curso. Mi punto con esto es lo siguiente, tengamos cuidado con hacer afirmaciones tan exactas, porque por lo menos yo estoy seguro que los que dijeron hace años que las tarjetas de crédito y de débito eran la marca La Bestia, yo ahorita ya sé que están equivocados y que se porque nada que ver, ya salió tecnología más nueva. Quién sabe si más después va a salir tecnología más nueva, ya no van a hacer estos chips? La cuestión es que hay un problema cuando intentamos entender e interpretar el Apocalipsis con nuestro contexto. Entonces yo desconfío mucho cuando una persona tiene el Apocalipsis en un lado
y tiene el periódico al lado. Ahora, no es malo ver el periódico y nosotros vemos las noticias y nosotros decimos que esto viene y amén, eso está bien. Pero agarrar las noticias de hoy en día y comenzar a decir que tal cosa es el anticristo, la Biblia no nos manda realmente a identificar eso. Dice, ubique la isla de Patmos en el mapa. Patmos es una pequeña isla de casi 50 millones, 50 millas u 80 kilómetros en el mar Egeo. Este mar se halla entre Asia Menor y Grecia. Recuerde que Juan estaba sufriendo en la isla cuando escribió el Apocalipsis. Luego localiza Efeso, vamos a poner un poquito más grande el mapa. Luego localiza Efeso en el mapa, fue la primera iglesia. Juan vio las 7 iglesias como candelero, no vio un solo candelero con 7 brazos. Este era el tipo de candelero usado en el Antiguo Testamento y en el templo de Herodes en Jerusalén. Pero Juan vio cada iglesia representada por un candelero. Apocalipsis contiene 2 temas principales. Consideraremos cada uno de ellos. El primer tema del Apocalipsis es el mayor. Este sobre el regreso de Jesús. Va a triunfar. Juan enfatiza que el tiempo del retorno de Cristo está cerca. Entonces todos sabrán que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Juan resume, este gran tema en Apocalipsis 1:7. Aquí Él viene con las nubes, todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todo linaje en la tierra se lamentará. La victoria final de Jesucristo sobre los enemigos es segura. Ahora aquí yo quiero dejar un punto. ¿Qué creían los primeros cristianos sobre esto? Bueno, un poquito complicado. Los primeros cristianos, mire, actualmente hay 3 puntos de vista. Pre-tribulación, mid-tribulación, post-tribulación. ¿No? Estamos hablando de los primeros cristianos. Nosotros como pre-tribulacionistas, nosotros diríamos que la mayoría de los primeros cristianos eran pre-tribulacionistas. Pero, a ver, ¿qué base tendríamos para argumentar eso, de que los primeros cristianos eran pre-tribulacionistas? Bueno, lo único que tenemos es la Biblia. Y hay cierta inminencia. Pero cuando nosotros buscamos, y esto tiene que ver con historia, cuando nosotros buscamos información en los padres de la iglesia, todos estos mencionados anteriormente, el pensamiento de ellos, ¿saben qué? Mayormente era, y lo tengo que decir por integridad académica, mayormente el pensamiento de ellos era post-tribulacionista. ¿Por qué? Porque ellos miraban toda la situación con Roma, con el emperador y todo, estaban sufriendo persecución y ellos pensaban que ya estaban en la gran tribulación. Y yo particularmente mucho no los culpo por todo el contexto en el que estábamos viviendo. Y yo creo que, por ejemplo, si nosotros nos tocara vivir un periodo de donde hay un solo gobierno, como Roma, eh, persiguen a los cristianos y hay un loco emperador del imperio que se hace llamar Dios, ese contexto pareciera apuntar que estamos en la gran tribulación. Si tuviéramos el mismo contexto de los primeros cristianos. Entonces, yo quiero dejar en claro que los primeros cristianos, los padres de la iglesia, mayormente no eran pretribulacionales, ¿ya? Entonces, le digo porque yo estoy hablando con un hermano sobre esto, sobre el tema de los padres de la iglesia. Nosotros, tanto el mid y el post-tribulacionismo, las 3 posiciones no niegan la venida de Jesús. Las 3 posiciones creen en la venida de Cristo. Solamente que el post-tribulacionismo cree en una segunda venida nada más. El pretribulacionismo cree en una segunda venida en 2 fases. Primeramente el rapto y después la segunda venida. Ahora, las 3 posiciones son válidas hasta cierto punto. ¿Válidas en qué sentido? Ser mid o ser post-tribulacionista no te vuelve un hereje, porque ninguna de las 3 niega la venida del Señor. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a cada una? Bueno, el momento, ¿cuándo se va a dar? Y eso, bueno, está sujeto a debate. Yo tengo mis buenas razones
para sostener el pretribulacionismo, y ese es el que vamos a utilizar acá para enseñar. Pero yo les digo, Sí. conozco personas que son post-tribulacionistas, pentecostales que son post-tribulacionistas, y yo no los podría llamar herejes en ese sentido. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos tratando con el tema de la apocalíptica. Estamos hablando con temas del futuro. Entonces, yo quería dejar esto remarcado porque en algún punto he visto un maltrato, más que todo maltrato con algunos hermanos que atacan a la gente que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación como que no son cristianos o algo así. Yo particularmente no tengo esa manera de ver, yo soy pretribulacional, tengo mis convicciones, tengo amigos que no son pretribulacionales, que muchas veces hablamos, discutimos sanamente, temas de Israel y todo, y nada, cada uno se respeta. Ahora, mayormente las iglesias pentecostales, mayormente son pretribulacionales, Sí. mayormente. Por ejemplo, en las asambleas de Dios, el pretribulacionismo es el punto de vista más dominante. Entonces, si uno quiere, les digo desde ya, defender el pretribulacionismo, no se lo recomiendo que lo haga utilizando los padres de la iglesia o la historia. No lo haga porque nos vamos a autosabotear nosotros con esos mismos. El mejor argumento, la mejor vía para defender nuestro pretribulacionismo es la Biblia. No les recomiendo utilizar la historia porque no les va a ir muy bien con eso. El segundo tema de Apocalipsis. El segundo tema de Apocalipsis se refiere a que solamente los creyentes vencedores heredarán el reino. El Señor inspiró a Apocalipsis para animar a los creyentes que estaban pasando persecución. ¿Ah? Satanás estaba obrando por medio de los césares romanos, conjuntamente el diablo y los césares estaban oponiéndose a Dios y tratando de apartar la adoración de Dios y del Cordero. Juan deja claro que cada persona debe escoger entre el Cordero y la bestia. Nadie puede amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Aprovecho, hermano Geri, ¿usted qué posición Ajá. tiene sobre sobre la tribulación? Yo soy pre, Pre yo también. creo que sí, ¿Por qué es pre-tribulacional? yo creo bueno, es una pregunta buena. Acuérdate que eso es lo que nos enseñaron. Claro. ¿Entiendes? Pero yo prácticamente nunca me he metido bien profundo, pero entiendo, sí tengo algunos puntos que yo entiendo que sí, que seremos arrebatados Antes de la gran antes de, tribulación. ajá, Y bien, está bien, hermano Ari. Es para saber, hermana Silvia, ¿usted qué posición tiene sobre la tribulación? Pre-pastor. Pre también. Yo creo que todos somos pre en realidad. sí, Amén, Pero no amén. sé si alguien nos va a hacer con alguna sorpresa o algo. Y mire, si alguien llegara a salir, yo no tengo ningún problema. De hecho, sería muy bueno para discutir puntos sanamente, porque hemos hablado aquí, estamos para discutir bien. Mire, yo soy pretribulacional y en algún punto uno como estudiante tiene que enfrentar las cosas y tiene que aclarar las cosas, porque, mire, yo no soy de descartar otras posiciones porque sí, porque eso me lo enseñaron. No sería muy íntegro. ajá, Lo mejor es estudiar cada posición, ver sus representantes, porque una cosa es discutir con un hermano y otra cosa es discutir con un teólogo que maneja bien el tema, ¿no? Y hay un libro, voy a ver si los consigo en PDF, a ver, 4 puntos de vista sobre este libro de acá. Yo lo tengo en Kindle, yo lo tengo en Kindle, este de acá, y sería muy bueno, no lo puedo utilizar en la clase para enseñar o algo porque es que es muy, ¿cómo le digo? Discute muchas cosas, discute muchas cosas. A ver, déjenme ver si podemos ver los representantes. A ver, a ver, a ver, a ver. Espacio, quiero ver el índice. Este libro yo lo estoy leyendo, por si acaso, junto con el tema de la clase. No. El logo lamentablemente no está, pero está en Kindle. A ver.
quiero mostrarle el índice. En Kindle, la versión de ebook está en $6. Hay otro también bueno que es sobre el milenio, pero no es lo que quiero ver ahorita. A ver, a ver, a ver, a ¿Cuál ver. es ese? El de Milenio. Este de acá, este es muy bueno. 3 perspectivas sobre el milenio y más allá. Mire, es que mire, el rapto, el tema del rapto y el tema del milenio son dos discusiones muy por aparte. El mid y el post-tribulacionista, los tres creen en un milenio literal. Es decir, mire, por chistoso que parezca, los mid y los post-tribulacionistas tenemos más cosas en común que en desacuerdo. Tenemos cosas en desacuerdo, pero no son tan grandes. Ahora, este de acá, a ver un poquito de libro. Este de acá sí tenemos diferencias mucho más significativas, diría yo, porque esto ya no discute el reino, el milenio. Perdón, el libro anterior no discute el tema del reino, el milenio, la mayoría de los autores lo sostiene. Este ya de acá discute si el milenio es literal o no. Pero yo quiero ver el índice, el índice, el índice. Yo no lo tengo este libro. Voy a buscar como para Yes. imprimirlo. Pero bien, la cuestión, a ver, creo que acá. No. ¿Por qué no dan los índices? Uno quiere ver los índices. A ver, ah, momento. A ver, vamos a ver. Aquí está. Esto es lo que yo quería ver. Por ejemplo, este libro discute, mire, estos libros a mí me encantan mire, nosotros somos hermanos, ¿no? Estamos estudiando, estamos aprendiendo, pero los que están en estos libros son doctores, con doctorado y todo en teología. Entonces, están tres académicos y están discutiendo por qué su posición es la correcta, obviamente discutiendo sanamente, ¿no? Entonces, tenemos en el capítulo 1 un postmilenial. El postmilenialismo sostiene de que ya estamos en el reino y el reino no se va a consumar hasta que la iglesia no haya conquistado el mundo. Entonces, de postmilenialista, ¿quién es el postmilenialista acá? Creo que no sale. Kenneth Henry. Entonces, el postmilenialista, perdón, refuta a la milenial y refuta al premilenial. Refuta, le da una respuesta, le dice por qué están equivocados. En el capítulo 2 tenemos el amilianista. El amilianista cree que ya estamos en el reino y no hay un reino literal, no hay esto de que Cristo va a venir, y ya estamos en el reino, no hay nada que esperar. Entonces, el amilianista, que es Robert B. Trimplet, responde al premilenial y responde al postmilenial. Ahora, en el premilenianismo tenemos a Craig Blazing, por si acaso. Craig Blazing es pretribulacional, es dispensacionalista y es uno de los eruditos capísimos. Entonces, el premilenialista responde al postmilenial y responde a la milenial. Mire, yo no me considero una persona muy habilidosa con el apocalipsis. Entonces, para estudiar estos temas, yo me voy con dos autores que son representantes de lo que nosotros creemos, no son pentecostales ellos por si acaso ni nada por el estilo, pero ellos tienen la misma escatología que nosotros tenemos. Yo me voy con dos autores, Craig Blazing y este de acá, Darbock. Los dos son pretribulacionales. Entonces, Craig Blazing viene acá y responde al postmilenial porque es una posición equivocada, responde a la milenial porque es una posición equivocada. Entonces, hay un debate escatológico del por qué, el por qué. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, yo le pregunto a usted, hermano Jerry, ¿por qué es pretribulacional? Entonces, el hermano Jerry me dio una respuesta sencilla. Bueno, así me lo enseñaron y así creo. Pero hermano Jerry, hermano Jerry y yo sabemos que no es una respuesta completa. Hay que dar razones bíblicas, Ajá. hay que explicar. Entonces, el hermano Jerry y yo quizás no lo vamos a explicar muy bien, quizás no vamos a interpretar muy bien los textos o algo. Craig Blazing sí lo va a hacer. Entonces, nosotros aprendemos de Craig Blazing para poder dar respuestas correctas. Ahora, esto es con el tema del milenio. Yo no le estaba mostrando este, si estaba mostrándole el anterior. Quiero ver si aquí les muestra algo. Acá está.
Están en español, eso es lo bueno, es difícil de conseguir estos libros en español. Este tipo de temas así es muy difícil conseguirlos en español. Por lo menos este de acá yo creo que está descontinuado. Ya no se está imprimiendo este de acá. Que es una lástima porque es un buen libro. A ver. Yo quiero el índice, quiero yo. Índice, ya. Por ejemplo, Kenneth Henry acá tiene la posición preterista. El apocalipsis ya se cumplió. San Hanstra tiene el punto de vista idealista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el apocalipsis no habla del futuro, ni del presente, ni del pasado, ni nada de eso. El apocalipsis solamente muestra el bien y el mal peleando en conjunto y mostrando el bien al final. Marvin Pate es dispensacionalista, es nuestra posición. Dispensacionalista progresivo, que eso se lo voy a traer a Alfredito para que se lo explique bien. Él representa nuestra posición, entonces él explica cómo nosotros, yo lo voy a hacer a ustedes por dispensacionalista progresivo, la verdad. Entonces él explica cómo nosotros interpretamos el Apocalipsis. Y hay uno más, ¿quién es el que está abajo? No lo logro ver. Robert Thomas. Robert Thomas presenta el punto de vista dispensacionalista clásico. Y eso es lo que yo les estaba diciendo al principio de la clase. Hay diferentes dispensacionalistas. Y no todos los dispensacionalistas ven la Biblia de la misma forma. Yo, por ejemplo, yo soy progresivo. Yo hace muchísimo abandoné el dispensacionalismo clásico. Ahora, uno dirá, ¿pero qué? Los dos dispensacionalismos creen en la pretribulación, pero tienen diferentes puntos de vista sobre el tema de Israel y diferente, no porque no creamos en un plan para Israel, creemos en un plan para Israel, pero ajustamos ciertas cosas que yo considero que el dispensacionalismo clásico es obsoleto. Entonces, ¿por qué yo les estoy explicando sobre esto? Yo al principio, y me estoy saliendo un poquito de aquí, pero vale la pena explicarlo, yo al principio les dije que no utilicen la historia para defender el dispensacionalismo o el pretribulacionismo, porque aunque hay una tesis de, a ver, vamos a buscarlo acá, vamos a aprovechar, dispensacionalismo antes de Darby. Aunque hay una tesis que yo no he leído, me sale en champú. Este es el libro. Hay una tesis, este es el autor, Fred Darby. No me acuerdo cómo se llama. Así. A ver. William Watson. Aunque hay una tesis que dice que el pretribulacionismo existía mucho antes de Darby, porque Darby es un personaje histórico, con él empieza todo este tema, todo este sistema hermenéutico, tenemos una historia, el pretribulacionismo tiene una historia, entonces cuando uno discute con otra gente que no es pretribulacionista, ellos agarran y dicen, no, pero mira, el pretribulacionismo es una posición nueva, antes no se creía en eso. Relativamente les doy la razón. El dispensacionalismo no existía antes de Darby, aunque William Watson dice que sí existía antes de Darby. Darby lo hizo famoso y él tiene su posición, él explica y tiene sus razones. Yo no he leído o no puedo opinar de ese libro, no sé qué tan bueno sea su trabajo como historiador, pero él dice que hay fundamentos históricos. Yo no recomiendo utilizar la historia porque la verdad que el pretribulacionismo no lo veo muy común o algo bien conocido a través de la historia. Entonces, cuando a mí me dicen, no, pero yo no creo en el dispensacionalismo porque es nuevo. Mire, yo no utilizo la historia para defender el pretribulacionismo, yo utilizo la Biblia, que esa es la que manda, está por encima de la historia. Entonces, cuando a mí me dicen, ya, entonces si tú no crees en el dispensacionalismo porque salió con Darby, suponiendo que salió con Darby, y Watson no tiene razón,
Si tú no crees en el dispensacionalismo, por eso no, entonces yo no creo en la reforma protestante. La reforma protestante y los reformados salieron en el 1517. Entonces, si vamos a rechazar ideas, opiniones y sistemas por el periodo histórico, rechacemos la reforma protestante. Entonces ellos me dicen, no, pero es que la reforma protestante defiende la Biblia y nosotros también. Nosotros también hablamos de la Biblia. Entonces, no es un argumento bueno ni defender el pretribulacionismo con la historia, ni desecharlo con la historia. Porque si vas a desechar el dispensacionalismo porque es nuevo, rechacemos las iglesias luteranas, rechacemos las iglesias anglicanas, es más, hagamos de la iglesia católica la mejor, porque es la más antigua. Bien, me fui a hablar un poco de varios temas, pero les voy a mandar, terminando la clase, el enlace de esos libros, el de Dark Book, de los 3 puntos de vista del milenio, y el de 4 puntos de vista del Apocalipsis. Léanlo. Léanlo porque como pretribulacionales, quizás un tema secundario, quizás no define la salvación de una persona, pero sí importa para nuestra teología. Y aunque quizás no vayamos a enseñar Apocalipsis o escatología en algún punto, hágalo por usted mismo, por conocer bien lo que cree, por tener razones y todo eso. Pero bien, lo que les he mostrado es que el pretribulacionismo, mayormente la gente lo conoce por algún predicador que se pone como escatólogo o algo. O sea, a veces en la iglesia propiamente, como que no tenemos muy buenos representantes, como que hay mucha farándula, como que hay mucho sensacionalismo. Bueno, en la iglesia quizás se mueve de una manera, pero lo que yo quiero mostrarles con eso es que hay académicos serios, hay profesionales y que nuestra posición no se la inventó un loco. Tenemos fundamento. Bien, Juan enfatizó que rechazar a la bestia significaba persecución. A su asistente, el falso profeta, se le dio poder para matar a todos aquellos que no adoraban a la bestia. Aquellos que rehusaban ser leales no pueden comprar ni vender. Los que se oponen a la bestia son traidores del gobierno. Aún así, Juan animó a los creyentes para mantenerse firmes. Dios dará una corona de vida a aquellos que son fieles hasta la muerte. El reino celestial es para aquello únicamente para aquellos que son vencedores. Considera algunas de las promesas para los vencedores. Ya. Son las promesas para la iglesia. ¿Cómo vencen los creyentes? Vencemos oyendo y obedeciendo lo que el Espíritu dice, ¿no? La iglesia. Venceremos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio y al estar dispuestos a morir por nuestra fe. ¿No? Hemos estudiado el tema de Apocalipsis. El tema principal es que Jesucristo regresará para todos los que son leales a derrotar a Satanás. ¿Cuándo va a regresar? En un futuro, que puede ser nuestro presente, puede ser en 10 años. Yo no podría vivir una vida cristiana muy bien sin creer que la venida es inminente, sin creer que puede venir en cualquier momento. Hay algunas personas que no, hay algunas personas como los posttribulacionales que ellos dicen, no, antes, la venida está cerca, pero no es inminente. Primero tiene que pasar esto, primero tenemos que ver al anticristo para que Cristo venga. No, la verdad que yo con mi fe, por mi manera de criarme, por cómo me enseñaron, yo necesito la inminencia, yo necesito que Cristo viene ya, que voy a dormir y Cristo viene. No sé, eso me ayuda a mantenerme alerta, por lo menos me ayuda en algo práctico. Yo no podría abrazar y decir, bueno, Jesús no viene, primero tiene que salir el anticristo. No sé, yo no podría. Quizá algunos lo verían como algo débil o algunos lo verían como algo fuerte, pero yo necesito que sea inminente. Y la Biblia sí lo muestra, ¿no? Por lo menos yo tengo bastante razón para creer que Pablo lo creía como inminente. Él decía, nosotros que quedamos seremos arrebatados. Entonces, aunque Pablo no experimentó el rapto de la iglesia, él lo sentía, había eso de que vamos a vivirlo, esta es la generación. Entonces, quizás no seamos nosotros, pero prefiero creer que sí somos nosotros. Ya hemos visto muchos de los personajes del Apocalipsis, en la figura 1.9 resuelve la mayoría. Jesucristo, Dios el Padre, el Espíritu Santo, el apóstol Juan, las 7 iglesias, Satanás, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, los 2 testigos, el anticristo y la bestia, el falso profeta,
La ramera, Juan nos dice que la ramera es la ciudad capital del anticristo. Entonces, mayormente por nuestro lado, nosotros decimos que la ramera es la iglesia católica, pero vuelvo y repito, cuidado con las acusaciones, por ahí sale una religión nueva y esa es la que es la del anticristo. Entonces, la iglesia católica romana para mí tiene como un escatólogo lo decía de esta forma, es como un embrión, es como algo que puede dar vida a algo más adelante, pero todavía no. Esta gran ciudad representa el mundo y sus valores. En el tiempo de Juan, esta ciudad capital era Roma y los cristianos primitivos lo entendieron así, y ahí tenemos una razón por la cual muchos cristianos eran post-tribulacionistas, o sea, ellos creían que la venida era inminente, pero ellos pensaban que ya estaban con el anticristo, y la verdad que, como les digo, tenían el ambiente eh, prestado para esa posesión. Se consideraba que César era el anticristo en el tiempo de Juan, lo que les digo. La historia, es como que en la historia siempre han habido personajes que podrían llegar a ser el anticristo. Entonces, esa es una razón también para tenerlo presente de que en cualquier momento vamos. Pero creemos que habrá un anticristo final que reinará sobre el mundo desde una gran ciudad. Entonces, Juan nos dice en sus cartas que hay varios anticristos. Hay anticristos. Pero el definitivo, bueno, él va a reinar sobre el mundo. Mientras yo no vea que una persona gobierne el mundo, yo no puedo llamar a alguien anticristo. Porque la Biblia muestra que es un gobierno. Puede gobernar toda Europa, si quiere. Pero mientras no gobierne el mundo, para mí puede ser un anticristo, pero el definitivo todavía no. La novia es la iglesia. Dice, hay un número de personajes más en el Apocalipsis. Esto incluye Jezabel, los jinetes sobre los caballos, la mujer, los mártires, reyes, comerciantes, los 144,000, que estoy seguro que no son los testigos de Jehová, la Nueva Jerusalén, el altar responde a Dios. Hay varios personajes y esta clase es más como para arrancar con lo que nos vamos a meter a estudiar. El día miércoles yo voy a grabar la clase sobre pautas para interpretar el Apocalipsis, ¿no? Algunas cosas que debemos de tomar en cuenta para entender el texto, y vamos a ver, no me di cuenta, en esta clase del miércoles que voy a grabar, yo se las mando grabada, vamos a ver los diferentes puntos de interpretación. Ahora, ¿por qué es importante estudiar los puntos de interpretación? Mire, hay gente que dice, no, yo no creo en los sistemas porque los sistemas son del hombre, yo interpreto la Biblia según me da el Señor. Ahora, hay una cuestión con esta, los sistemas ya existen, ya están, y los sistemas están en revisión, las revisiones no las hacemos nosotros, los sistemas están cambiando, algunos no cambian, algunos están presentes. El punto es que la manera en la que nosotros creamos nos va a ubicar, nos guste o no, en un sistema, aunque no nos guste. Entonces, yo creo que el Apocalipsis habla de un futuro. Entonces, aunque yo no quiera asociarme con ningún sistema, mi creencia ya me va a ubicar en un sistema. Yo creo que hay un plan para Israel, ya me va a ubicar con otro sistema. Entonces, yo prefiero de esta forma. Yo no creo que los sistemas sean infalibles. Creo que todo sistema tiene que hacer correcciones, crecer. Total, todavía estamos aprendiendo. Entonces yo digo lo siguiente, yo prefiero mejor conocer el sistema al cual yo estoy asignado por mi manera de creer y estudiarlo, para no tener una mogolla, porque hay un sistema que se conoce como ecléctico, y el ecléctico agarra un poco del preterista, un poco del historicista, un poco del idealista, un poco del futurista. Ahora, en cierta medida o en cierto punto quizás no está mal ser un poquito ecléctico, porque no es rechazar los sistemas así por así. Algunos sistemas tienen cosas rescatables. Pero mire, una cosa es reconocer los otros sistemas y darles un poquito de razón. Otra cosa es abrazarlos todos y
ser algo muy raro, como un pentecostal reformado y cositas así, cosas que son incongruentes que estén juntas. Entonces, por lo visto, la próxima clase vamos a estudiar esos sistemas de interpretación del Apocalipsis, mejor conocer el nuestro y estudiarlo bien. ¿Qué más hay? Reconozca lo que usted no puede ver claramente y ya. Entonces la próxima clase va a ser sobre sistema. Y bueno, hasta este punto, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? Estamos bien ahora, por lo menos yo. Mano Geri, ¿todo claro? Sí. Hermana Silvia, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, todo quedó claro, gracias. Amén. Mire, amados hermanos, los libros que les voy a mandar, si pueden, cómprenlos. Ténganos a la mano. Porque en algún punto, debería, bueno, de hecho, debería ser este el punto en el que estemos estudiando estas formas de interpretar el Apocalipsis, ir aprendiendo cómo hacerlo. En algún punto, quizá, o es para nosotros o es para alguien que, eh, que necesita estudiar el Apocalipsis y a veces uno se siente limitado, ¿no? Como que yo no lo voy a hacer muy bien, quiero ayudarte, pero no lo voy a hacer muy bien. Entonces, a veces es bueno tener estos libros y tipo, mira, este libro es bueno, este libro te va a aclarar mejor que yo, te lo presto con carácter devolutivo. Entonces, así podemos ayudar a la gente. Y es lo que yo he dicho en una clase. Entre mejores herramientas tengamos que podamos aprender, mejores. Entonces, vamos a orar y les digo, Apocalipsis no es mi campo favorito por este tema justamente de varias cosas subjetivas. A mí me gusta un poquito más lo objetivo, un poquito más lo comprobable, un poquito... Mira, a mí me gusta más algo que yo pueda afirmar con seguridad. Me da un poquito de cosa decir, esto podría ser, esto, por eso no es siempre mi materia favorita del Apocalipsis, pero hay un punto en que uno pues tiene que fajarse y decir, Apocalipsis es un libro de la Biblia, que sea difícil no significa que tenga que huir de él. Al contrario, como es difícil, significa que me tengo que preparar con mucha más razón porque es complicado. Entonces, yo quiero decirles que yo estoy con ustedes, estoy investigando, estoy leyendo, estoy profundizando para poder traer lo mejor, enfrentarnos al libro, porque siempre está ese escapismo de no... Yo soy estudiar más Lucas y Hechos, me gusta más estudiar eso, pero a veces ese escapismo, ¿no? Ese pasaje es muy difícil, Daniel es muy difícil, no lo entiendo, Apocalipsis es muy difícil, no lo entiendo, entonces no podemos estar huyendo de la Biblia, es palabra de Dios, Dios tiene cosas que enseñarnos a nosotros, y en algún punto algún hermano o alguien nos va a preguntar, entonces esta clase nos va a ubicar para poder por lo menos orientar y decir algo. Así que oremos, hermano, para que Dios nos ayude, porque esta clase creo que va a ser un desafío para todos nosotros. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos honra, gloria y alabanza, Señor amado, por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, Padre, nos presentamos ante ti. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento. Muchos cristianos se han equivocado a través de la historia haciendo afirmaciones muy aceleradas, eh, confiando quizás más en lo que tenían a la vista y quizás ignoraron el texto, no vieron el contexto. Señor, queremos ser prudentes, queremos respetar la escritura, queremos darle, Señor, la atención que este libro se merece. Señor, te pedimos, Señor, ayúdanos a entenderlo, danos sabiduría, danos discernimiento, que en cada clase, Señor, podamos atesorar, Señor, lo que por tu gracia creemos que tú nos puedes enseñar. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor, y mientras estamos estudiando este curso, podamos leer el Apocalipsis, pasar tiempo en el texto y sentir, Señor amado, lo que los primeros cristianos sintieron cuando recibieron este libro, que es tu palabra, Señor. Te damos gracia, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que les guarde. Cualquier duda, estoy a su servicio y aquí estamos, enfrentándonos en el buen sentido de la palabra al libro que mucha gente le ha oído. Y nada, yo les voy a pasar las herramientas que yo mismo estoy utilizando para profundizar más en el tema. Y nada, hay que fajarnos y que Dios nos ayude. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Que tengan muy buen descanso. Amén. Gracias, igual.